La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, eh, sigue insistiendo en que se debe de hacer como un proceso de agilizar los permisos de trabajo a los indocumentados que se encuentran trabajando en las construcciones en República Dominicana. Textualmente, ellos han mencionado de que los procesos son muy tortuosos y lentos y que hace falta una disposición del primer mandatario para llegar a una resolución, porque en migración están trancados. El director de migración dice que hay que cumplir con la ley y él en realidad tiene razón, es un guardia. Los guardias cuando lo ponen en una posición Cuadrados. él va a cumplir A a, rajatabla. a Ujú. rajatabla, a capa y espada, como dicen los literatos, lo que dice ahí, y entonces está diciendo, no me compete a mí hacer ningún cambio a esta situación, a esta ley, a estos reglamentos. Entonces hay un tranque ahí, porque la realidad es que los obreros se necesitan, la mano de obra se necesita, y en todas partes del mundo siempre hay algún tipo de acuerdo que se puede hacer, no para legalizarlo ni darle una amnistía, como dicen algunos pro haitianos, no, que se cumplan todos los procedimientos, pero quitarle un poquito de traba a ese aspecto, ¿verdad? Bueno, la construcción en nuestro país, todo el mundo sabe que su mano de obra en gran medida depende de la mano de obra ilegal. En este caso, ilegal haitiana. Y digo ilegal en sentido general porque las discusiones que tienen los grandes autores es de que la mano de obra ilegal es buena, es rentable porque es ilegal, independientemente de la nacionalidad de la que venga, ¿no? Porque estamos hablando de una mano de obra mucho más barata, mucho más rentable para el negocio Mucho menos y mucho exigente. menos exigente en términos de derechos, obviamente, y que es mucho más cumplidora, tal vez también en gran medida. En ese sentido, si Acoprovi lo señala, es porque hay una necesidad inminente. Y la construcción que se ha visto afectada en los últimos años por la muy baja inversión y también por el aumento, el alza del precio de los materiales de construcción, la propia alza del dólar, pues no beneficia al sector como a muchos otros. Yo pienso que la Dirección General de Migración y el país tiene que sincerizarse en ese aspecto, porque la mayoría de los dominicanos no están en disposición de hacer ese tipo de labores, no le están. Y si nosotros tenemos una realidad con esa mano de obra, bueno, por lo menos generar condiciones básicas que permitan que a personas que están laborando y aportando al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, por lo menos no se le persiga porque no son delincuentes, o sea, no están configurados como una asociación de malhechores, es decir, son personas que están simplemente realizando una labor de manera cotidiana y que las autoridades tienen que ser conscientes de esa realidad, porque aunque hay una realidad jurídica, normativa, legal, que establece la Ley General de Migración, también hay una realidad fáctica que es la económica. La realidad fáctica, que es la económica, es la que muchas veces se impone por encima de la realidad jurídica. Y en este caso hay que tratar de buscar un balance, Frederick, para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Hay que buscarle la vuelta a eso, sí. Mira, y a Definitivamente. propósito de los haitianos, esta semana la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste denunció que bandas haitianas están irrumpiendo en sus propiedades, en las fincas de arroz, amenazándolos con piedras, con palos, tanto a los dueños de las propiedades como a los trabajadores que llevan a ejercer ahí labores agrícolas. Esto se da porque estas bandas haitianas están exigiendo una tarifa por la jornada laboral, a lo que los productores no acceden porque entienden ellos que está muy elevada en base a lo que se paga
en el mercado actualmente, entonces se ven forzados a buscar trabajadores de otras localidades o haitianos también de otros lugares, los llevan a la finca. Entonces estas bandas, cuando se dé esa situación, van, los amenazan y los sacan de las propiedades. Entonces están haciendo un llamado a las autoridades que intervengan rápidamente porque primero temen por su vida, segundo, esto puede causar una tragedia y también la producción se ve afectada. Imagínate tú que tengas una finca de 100 tareas, que busques 50 a 100 haitianos y que te encuentres con que una banda va armada con palos, cuchillos y machetes y te saque los trabajadores de ahí y también te amenace a ti. O sea, ahí está el llamado, se estuvieron reuniendo con las autoridades, ojalá y que Migración acuda al lugar. Esto está sucediendo en Jima Abajo, en La Vega. Así es que a Migración que esté pendiente ahora a propósito de que están haciendo muchos operativos. Bueno, que se tire por ahí Migración. Yo tengo una pregunta existencial. A veces yo me levanto preguntándome cosas. ¿Es un indicativo de que la calidad de vida de los dominicanos ha mejorado tanto, o no tanto, ha mejorado, vamos a quitarle el tanto, que la calidad de vida del dominicano ha mejorado, que ya el dominicano no quiere hacer esas labores que están haciendo los haitianos ahora? Antes la hacían los dominicanos. Entonces el dominicano ha mejorado tanto su calidad de vida que no trabaja por salario tan bajo. Sí, que eso es así. Y además, el costo de la construcción sería exorbitante, más de lo que ya lo es, si los trabajadores contaran con todos los requisitos de la ley. Hay que decirlo de manera muy llana. Es decir, el ahorro que genera diariamente, porque esos trabajadores haitianos o ilegales en las construcciones son prácticamente el símil a un jornalero en una finca, que se le paga por día, ¿cierto? Es decir, el día son 600, 700 pesos, bueno, 500 pesos, se le paga por día. Entonces, estos trabajadores en las construcciones es muy similar. Y claro, si usted, a eso usted tiene que quitarle que no está pagando, por ejemplo, TCS. TCS, ni No está AFP, pagando ni AFP, seguro. ni seguro, sí. Es decir, hay una serie de condicionantes dentro del código laboral que se supone que usted debería pagar o incurrir en esos gastos o inversión, depende de la manera en la que usted los quiera ver, que no están ocurriendo actualmente, que no están ocurriendo. Y eso evidentemente les reduce también el costo a los constructores, a los desarrolladores, porque no tienen que incurrir en esos gastos. Por eso digo que el tema es complejo. El tema es complejo porque conseguir una vivienda actualmente usted tiene que hacer magia, aunque todos los apartamentos que se hacen se venden, ¿cierto? Pero usted tiene que realmente esforzarse porque lo que ocurría anteriormente de que había un mayor acceso a la vivienda ya no existe. De hecho, Bloomberg sacó un estudio a principios del año pasado en donde decía que la ciudad de Santo Domingo se había vuelto la ciudad más cara en América Latina para poder adquirir o alquilar una vivienda. Oigan esto. Claro, más cara en virtud del salario anual de sus ciudadanos, de la mayoría de sus ciudadanos. Y decía que para usted poder adquirir una vivienda tenía que invertir el 198% de su salario promedio anual para poder acceder a ella. Evidentemente, o sea, contraproducente, ¿cierto? Claro. Entonces, y del año 2019 al año 2024 había aumentado escandalosamente los porcentajes para poder acceder a ella. Es decir que la ciudad de Santo Domingo, en términos de construcción, es una de las ciudades más caras, no solamente de América Latina, sino de todo Occidente, para poder adquirir o alquilar una vivienda. Y con tendencia a la alza porque Sí, claro. si vemos que el dólar lleva una proyección de aumento, eso se traduce automáticamente en
un aumento del costo de la vivienda, de materiales de construcción y ya ustedes saben que si un apartamento hoy de bajo costo le salía en 3, 4 millones de pesos, mañana le puede valer 5 o 6 millones. Sí, Y bueno, otra... todos esos números han aumentado precisamente, Andy. O sea, lo que antes era un apartamento de bajo costo, ya no es ni sombra. No lo es, ni se Ya no es ni parece. sombra, ni se parece, o sea, en términos de costos.